Hola, ¿qué tal? Somos el grupo 6. En nuestro caso hemos escogido la operación de Chavín de Huántar de 1996 a 1997. Para entender la operación de Chavín de Huántar hay que saber qué estaba pasando en el Perú entre los años 80 y 90. El país vivía uno de los periodos más violentos de su historia. Dos organizaciones terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA, habían convertido tanto las ciudades como el campo en zonas de conflicto, ¿no? Según Álvarez, en su artículo publicado de 2015, esta estrategia de terror duró más de 14 años y prácticamente arrasó con la economía, la cultura y la vida cotidiana de todos los peruanos. Eh, Dentro de ese contexto, en diciembre de 1996, el MRTA tomó la residencia del embajador de Japón en Lima, reteniendo a más de 600 personas, donde 4 meses después, el 22 de abril de 1997, el gobierno de Fujimori lanzó la operación de rescate que quedó grabada en la memoria de todo nuestro país. Para entender verdaderamente la magnitud de la operación Chavín de Wantar, es indispensable enterarnos en sus causas y consecuencias. Al analizar los antecedentes de la toma de residencia del embajador japonés, nos damos cuenta de que esta crisis no fue en absoluto un acto espontáneo. Por el contrario, representó el último recurso desesperado de una organización que ya estaba cayendo y que buscaba visibilidad a cualquier costo. La gravedad y la extrema tensión de aquellos días quedaron fielmente documentadas en la prensa de la época. A través de nuestra fuente primaria, los reportes del diario El Comercio en 1997, citados en Álvarez 2015, podemos observar de primera mano el clima de incertidumbre que paralizó al país y cómo se reportaba esta medida límite tomada por los terroristas. Sin embargo, el análisis histórico no estaría completo sin mirar las secuelas que dejó la intervención militar. Si bien la operación logró el rescate de los rehenes, la forma en que terminó dejó dudas serias y profundas sobre si el Estado respetó los límites que una democracia debería mantener, incluso cuando se enfrenta al terrorismo. El éxito táctico fue indiscutible, pero las sombras sobre posibles abusos durante el desenlace nos obligan a cuestionarnos si es que es posible que una victoria militar se convierta al mismo tiempo en una fractura ética para el país. Estamos acá con la señora Juana Esther Fernández Paima, odontóloga de profesión. quien vivió en Lima durante los años de la crisis. Y bueno, le preguntaremos cómo el terrorismo y la operación Chavín de Huántar marcaron su vida. Señora Juana, ¿dónde estaba usted cuando se enteró de la toma de la embajada? Bueno, en ese momento yo me encontraba estudiando en la universidad y todo ese episodio nos enteramos por la televisión mediante las noticias. ¿Usted cómo era vivir en el Perú durante esos años del terrorismo? Durante esa época uno se vivía con mucho terror. Había muchas muertes, muchos ataques, coches bombas, el ataque a los policías, a las comisarías, a las instituciones públicas. Eh, el terrorismo mató a mucha gente inocente. ¿Y recuerda el día del rescate? ¿Cómo lo vivió usted? Sí, todo lo vivimos mediante las noticias, ¿no? Fue un día muy especial para todo el Perú, ya que el presidente Fujimori eh, fue el que inició ese operativo junto a los mejores policías y fuerzas armadas para que realicen todo esa construcción y todo lo que llevó a cabo eh, la captura de los rehenes, ¿no? ¿Cómo cree que ese periodo cambió el país?
Bueno, esa época cambió al Perú porque mucha gente murió, familias quedaron huérfanos, eh, niños, adolescentes, de todas las edades murieron, que tenían el Sendero Luminoso y el MRTA, eran tan sanguinarios que ponían bombas en lugares donde iba a haber una congregación de gente. Señor José, ¿dónde estaba usted cuando se enteró de la toma de la embajada? Bueno, en esa época me encontraba viviendo en la ciudad de Lima y tuvimos esa noticia muy impactante a través de todos los medios de comunicación, en el cual daban cuenta de que un grupo armado de terroristas tomaron la embajada de Japón. Y era una situación bien complicada. ¿Por qué? Porque los rehenes, muchos diplomáticos, dependían de las decisiones que tome en ese entonces el presidente de la República, Alberto Fujimori. ¿Cómo era vivir en el Perú durante esos años de terrorismo? Era muy complicado. Prácticamente el terror se apoderó de todo Lima y provincias incluido, porque no solo el grupo Sendero Luminoso, pero no solo el grupo MRTA realizaba acciones de terror, sino también con mucha más crueldad Sendero Luminoso, sobre todo en la sierra y en la selva de nuestro Perú. Se veían a diario ejecuciones por parte de estas personas que sin consideración a la vida, pues mataban a diestra y siniestra. Fue a razón de eso que el presidente de la República tuvo que tomar una decisión drástica y, como lo dijo, con el terrorismo no se negocia. Claro. ¿Usted cómo recuerda el día del rescate o cómo lo vivió? Fue muy emotivo porque se estaba transmitiendo en directo. Claro que antes del rescate se llevó a cabo una operación que por poco se ve frustrada a razón de que algunos medios de comunicación se inmiscuyeron, pero gracias a la labor que realizaron las Fuerzas Armadas, comandadas por el presidente de la República. ¿Cómo cree que ese periodo cambia el país? Cambió mucho porque hay que tener en consideración que el Perú es un país exportador e importador. Obviamente, pues no había inversiones por parte de capitales extranjeros. ¿Quién quiere invertir en un país que está gobernado por el terror? Entonces, el presidente ese entonces tenía que tomar decisiones drásticas y acabar con el terrorismo. Y eso es lo que hizo. Impactó de gran manera, sí, no solo en la economía, sino también en el ámbito familiar. Muchos perdieron sus vidas. Bueno, finalizando la entrevista, ¿usted qué palabras daría a la generación de hoy en día que quizás no haya vivido eso? Bueno, decirles a los jóvenes que no han vivido en carne propia como mi persona, que ha vivido el terrorismo, sobre todo piensen en lo que sucedió en Tarata, piensen en las ejecuciones que se hacían en la sierra. Debe tomar conciencia de que a esa época no se debe volver. La apología del terrorismo veo, según mi punto de vista, que está avanzando mucho en la actualidad, pero eso el gobierno no debe permitir. Y sobre todo, creo firmemente ahora que va a asumir como presidente de la República la señora Keiko Fujimori. Y bueno, como conclusión, queremos decir que, para cerrar, queremos retomar lo que aprendimos en cada parte del video. De la sección de causas y consecuencias, nos quedamos con dos cosas. Primero, que esta crisis no fue un acto espontáneo, sino el último recurso esperado de la organización, que ya estaba cayendo. Segundo, que la forma en que terminó la operación dejó dudas serias sobre si el Estado respetó los límites de una democracia que debería respetar, incluso frente al terrorismo. De las entrevistas nos quedó algo distinto, pero igual era importante, que el terrorismo no es solo estadística ni política, es miedo real, es cambiar rutas para ir al trabajo, es no saber si tu ciudad va a explotar mañana.
Nuestra conclusión es que la respuesta del Estado fue eficaz militarmente, pero incompleta éticamente. Rescatar a los rehenes era urgente e inevitable, pero hacerlo sin ningún mecanismo de supervisión independiente abrió la puerta a abusos que el país tardó décadas en siquiera investigar y que aún no tienen sentencia definitiva. Como alternativa, creemos que el Estado debe construir protocolos claros para operaciones de este tipo: supervisión civil, cadena de mando de transporte y procesos forenses independientes, desde el primer momento. Porque combatir el terrorismo y respetar los derechos humanos no pueden ser cosas opuestas.